hablar de ti, a conocerte, a conocer nuevos hermanos en la fe, a poder experimentar un cristianismo vivo, un Dios que está vivo para nosotros, un Espíritu Santo que se quiere mover libremente en cada una de estas vidas, en cada uno de estos corazones, que quiere dar dones, que quiere producir paz, dar de sus frutos. Gracias, Señor, porque con esta sencillez y libertad podemos hoy hablar de ti. Gracias, Padre, por los corazones dispuestos, por haber preparado el camino para que cada persona estuviera aquí en este lugar o en esta transmisión. Gracias por cada persona que va a reproducir este audio. Yo te pido, Padre, que transformes vidas. Yo te pido, Padre, que seas tú poniendo esa intención de servirte, Señor, porque hoy arrancamos ese bloque de cómo servirte a ti, Padre. Te presentamos todos nuestros asuntos, lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, lo que todavía no sabemos que tal vez vamos a tener que enfrentar mañana. Cada una de esas cosas, Señor, te las entregamos y confiamos en que eres tú, Señor, un Dios que se encarga de nuestra vida, que se encarga de lo que no podemos alcanzar a saber qué va a suceder. Te presentamos nuestra existencia, nuestras circunstancias, nuestros familiares allá en casa. Te presentamos las familias, las empresas que aquí representamos, los hijos que están por venir. Te presentamos, Señor, a nuestros antepasados que ya están en tu presencia. Te pedimos, Señor, hoy nuevamente perdón por lo que ellos tal vez no pudieron arrepentirse, Señor, por esas personas que en un momento de dificultad nuestros abuelos, nuestros bisabuelos le dijeron sí a la vida y permitieron que hoy estuviéramos acá, Señor. Gracias porque somos milagros andantes, Padre. Bendito seas y bendito sea tu sacrificio en la cruz que nos hace merecedores, a pesar de ser y de no hacer nada para merecerlo. Todo esto lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Les agradezco aceptar esta cita, les agradezco aceptar esa invitación de esa persona que los quiere, que los estima, que quiere que usted claro, por esa persona que los invitó, por esa persona que produció este video. Hay algo para ti. Quiere bastante. Aprender a ser vivir es una escuela de servidores, como su cada uno a tener una relación sana y personal con Dios, buscando que eso lo lleve a vivir como realmente Dios diseñó la vida, una vida de dependencia a Él, una vida que trasciende, una que busca amar y ser amado, una vida que busca camino, identidad, una vida que busca cumplir un propósito para Dios y en Dios. Somos, como les digo, escuela de servidores. Lo que buscamos es que ustedes aquí tengan los elementos para salir a servirle a Dios. No es a servirle, a aprender a servir y vivir, es a servirle a Dios. Que se llama cómo servir. Para las personas que de pronto no nos han acompañado en todo el año, me voy a permitir hacer un resumen rapidito. Resulta que las charlas del año están divididas en bloques temáticos. El primer bloque temático se de conocer a Dios. Hubo varias charlas, hubo charlas de conocer de Jesucristo, conocer a Dios a través del Espíritu Santo, conocer a Dios a través del milagro de la salvación, o a través de vidas de personajes bíblicos como Ruth, Sansón, Pedro y Samuel. ¿Por qué tan importante conocer a Dios? ¿Por qué será importante y por qué pedimos el primer capítulo como si fuera lo más importante?
porque resulta para cumplir el primer mandamiento, Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu ser, va a ser muy difícil que cumplamos ese mandamiento con un desconocido. Yo no voy a poder más de todas las cosas conozco cuando a él no lo conozco. Es el ser necesario, es la generosidad, la determinación, que Dios es un Dios inmutable, que porque viniste o no viniste, porque perdonaste o no perdonaste. Él no cambia, Él es inmutable. Y hay muchas cosas que yo no voy a decir que me las sé todas de Dios. Dios se va a ir a lo largo de tu vida presentándote nuevos de sus atributos y revelando nuevos de sus atributos. Si yo no logro, si para mí Dios sigue siendo un desconocido, simplemente un bombero, es ese cuadro en la sala de mi casa, pero soy distante a Él, va a ser muy difícil tener un desarrollo experiencial con Él. No es que me lo tenga que conocer de pe a pa, es que necesito anhelar, gracias Paulita, anhelar conocerlo, conocer lo que hay en su mente. Él quiere revelarme lo que Él piensa de mí, lo que Él opina de mí, lo que Él opina que es realmente importante en la vida. Si yo no me doy a la tarea de decirle a Dios, vení Señor, quiero conocerte, quiero conocer más de ti, va a ser difícil cumplir ese primer mandamiento, lo voy a cumplir de dientes para afuera. Hay que tomarse la tarea, las charlas están grabadas, no estoy diciendo que ya 6 charlas ya lo conozco, no, estoy diciendo disponga su corazón para que Dios se le revele a diario. Se nos reveló en un amanecer hoy muy bonito. Yo no sé quién presenció el amanecer de hoy, que era como pintado en morado, muy bonitos. Él se revela a través de su creación, pero también se revela a través de la generosidad, del perdón. Se reveló a través de la vida de Cristo. Se revela a través de las personas que nos acercan al grupo. Se revela todos los días y necesitamos estar atentos para cada vez más que confiar en Él. Mientras yo no conozca a Dios y conozca más al dinero, pues obviamente voy a confiar más en el dinero que en Dios. Y me va a pasar lo que hace joven cuando Jesucristo dijo, es más fácil que entrar al reino de los cielos. No estaba hablando o refiriéndose a que es malo tener dinero. Se estaba refiriendo a que quien pone su confianza y su amor en el dinero no va a tener cómo tener una relación con él. Si hoy tu confianza está puesta en tu empleo, en tus ahorros, tus propiedades, en tu profesión, pues te invito a que empieces a migrar esa confianza que pones ahí en Dios. Pero ¿cómo le hago, Juan? Conózcalo. Denle la oportunidad que haga parte de eso que es tan importante para usted. Llámese su empresa, llámese su trabajo, llámese su relación. Invítalo a la relación con sus papás. Invítelo a la relación con su pareja. Él quiere, Dios no es un aspecto de la vida. Dios atraviesa cada aspecto de sus vidas y quiere involucrarse, bendecir cada aspecto de sus vidas. No lo limite, no lo deje para ciertos asuntos. Yo sé que hay ciertos asuntos donde nos da más dificultad invitar a Dios, donde tal vez nos da vergüenza, porque son asuntos donde no estamos siendo agradables a los ojos, donde no nos estamos comportando agradable a lo que es su voluntad. Pero aún así, aún en medio de la vergüenza, dígale a Dios, quiero que entres a esta parte de mi vida y la sanes y me hagas libre. Necesitamos diariamente darnos un momentico para conocer a Dios. A Dios se le conoce a través de la palabra, a Dios se le conoce en ese momento de oración, donde simplemente paso tiempo con Él. Hijo, a Dios se le conoce cuando le reto a que se deje ver en mi día a día. Cuando lo invito, Él es un caballero, Él no va a entrar a donde no lo invitas. El segundo bloque temático pasó a ser conocer nuestra humanidad. Y es que precisamente es nuestra humanidad temerosa, emocional, resentida, con tradiciones, con pasiones, con pecados,
Es esta cárcel, es este cuerpecito el que precisamente nos dificulta relacionarnos con Dios, porque la creación original de Dios no era en una carne pecaminosa o un cuerpo que iba a conocer la muerte. Una de las cosas que yo más valoro de la evangelización que nos dejó Enrique Escobar y que yo he tenido a lo largo de estos años es que me dijeran, Dios no creó a Adán y a Eva para que murieran. ¿Por qué murieron? El pecado fue quien hizo que entrara la muerte al mundo. No era el deseo de Dios, no era el anhelo de Dios. Cuando a mí me explicaron eso, cuando yo reclamé eso para mi vida, fue cambiar completamente el concepto de ese Dios al que durante 22 años le reclamé que se hubiera llevado a mi padre cuando yo solo tenía 6. Me demoré 22 años para perdonar a Dios, cuando no había nada que perdonarle. Cuando nosotros empecemos a entender que esta humanidad es consecuencia, esta humanidad que peca, que se envejece, que se preocupa, que se estresa, es realmente del pecado que mora en esta humanidad. Dejamos de echarle la culpa a Dios de cosas que son culpa del pecado. Y empezamos a entender que Dios nos puede hacer libres de muchas de esas consecuencias del pecado. En conocer nuestra humanidad, vimos diferentes temas, no estoy diciendo que los vimos todos, pero hay algo muy importante en cuanto a conocer mi humanidad y yo me permito hoy volverlo a tomar. Nosotros como entidad tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Vuelvo y repito, cuerpo, alma y espíritu. Y esta alma la voy a abrir en 3. Mente, emociones y voluntad. Pienso, siento, quiero. Pienso, siento, quiero. ¿Cuántas veces ustedes se quedan dando vueltas y vueltas en lo que piensan o en lo que sienten o en lo que se les da la gana de querer? Ahí eso se llama el creyente almático, el que está en el plano del alma, mas no está yendo en el espíritu a hacer común unión con Dios y decirle, Señor, ¿realmente qué debiera estar yo anhelando hoy para mi vida? No, amanecí con ganas de una hamburguesa. Hoy quiero hamburguesa. Quiero y la tengo que tener. Y Dios, y si no me la das, no eres Dios. Y Dios, y si no me das esto, qué rabia. Y Dios, estoy bravo porque no me diste aquello, porque no me diste esto otro, porque mi voluntad, porque mi deseo, porque yo pienso que esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, porque yo siento que necesito esa hamburguesa y no la pude tener, entonces Dios, tú eres malo. Y simplemente trasladamos elementos que están en nuestra alma, deseos pasionales de nuestra carne, lo volvemos a Dios como si fuera un Rappi, que nos tiene que despachar cosas y traerlas en menos del tiempo que yo estoy necesitando. Y Dios no es eso. Y nos equivocamos y tenemos grandes frustraciones en nuestra relación con Dios cuando creemos que es para satisfacer nuestra carne, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad. Dios es un Dios que desde el Espíritu necesita someter y poner a trabajar de manera coordinada esa mente, esas emociones, ese espíritu y esa carne para que se cumpla el propósito que está en nuestra vida. Y sí, aquí hay un gran objetivo que nos engloba aprender, servir y vivir. Pero yo quiero que hoy le pidan a Dios, ¿por qué? Ustedes particularmente, porque Paola, porque Santiago, porque Johnny particularmente hoy, Señor, respóndeme porque estoy sentado aquí. Porque aunque aquí hay unos objetivos y unos propósitos que nos envuelven a todos, Dios tiene propósitos particulares con ustedes. No, pero a mí sáquenme de ahí que yo simplemente me conecté por accidente. No, venga, yo no sabía que yo venía para eso. No, pero Dios sí sabía, Señor. Hay una razón por la cual usted hoy llegó acá. Hay un propósito que Dios tiene. Entonces ya miramos hacia Dios, ya nos miramos a nosotros mismos, llegó el bloque temático de mirar a los demás. ¿Cómo servir? Señor, ¿cómo me extiendo? Primera pregunta, ¿Dios nos necesita? Pero se le antoja usarnos en ese proceso de presentarse a otros. Simplemente se le antoja. Simplemente lo quiere hacer así. Porque así es como se perfecciona su amor.
Porque cuando yo le sirvo al otro, me estoy sirviendo a mí mismo. Porque cuando yo evangelizo al otro, le doy un consejo cristiano o basado en la palabra al otro, a mí es el primero que me lo doy. Porque particularmente nos hizo en familia, en común unidad. No nos mandó solitos. Típico creyente derrotado, un creyente que se quedó solo, que se apartó de su iglesia. Y me estoy refiriendo a esas personas con las que compartía una misma fe y podía conversar tranquilo y relajado de Dios sin preocuparse y qué pensará de mí, sino que le puedo abrir mi corazón a ese hermano que le digo, hermano, me volví a tropezar con este pecado. Hermano, me siento frío con Dios. Hermano, la última vez que me senté a orar, sentí vergüenza y paré inmediatamente y no fui capaz de volverlo a hacer y más bien volví a mi pecado. Mi pecado de negocio no tiene que ser una cosa horrible. Mi pecado de ociosidad, mi pecado de aletargarme, mi pecado de no sentirme merecedor o no sentirme escuchado o digno de que Dios me escuche. ¿Cómo servir? Ese es lo que vamos a empezar el día de hoy. Ya miramos a Dios, vale la pena, ya vimos que presentó a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos, perdón de pecados, reconciliados con Dios, que tuviéramos el Espíritu Santo y que tuviéramos abundancia. 5 regalos de la cruz. Juan, pero es que yo creo en otro Dios. 5 regalos de la cruz. Fue Jesucristo el que me hace merecedor. Fue Jesucristo el que permitió que ese velo se partiera de arriba abajo. Fue Jesucristo, la obra de muerte en esa cruz, la que me permitió volver a estar y deshacer la obra que se hizo en el pecado en Adán y reconciliarnos nuevamente. En Adán se corta nuestra unión espiritual, almática y corporal con Dios. Teníamos un cuerpo divino, una mente que no tenía malos pensamientos ni malas emociones y un espíritu que estaba en comunión con Dios. Todo esto se degrada hasta este punto y llega Jesucristo y lo primero que hace es restablecer mi unión espiritual con Dios. ¿Qué le sigue al creyente después de que es uno con Dios? Renovar su mente, sus emociones, por eso damos tanto martillo con son. Porque definitivamente nuestra mente y nuestras es lo siguiente a reconciliar con Dios. Cuando Jesucristo en la cruz todavía hay que aguantar un poquito. Entonces, en ese que dieron el pecado en Jesucristo, y yo sé que hay personas que han ido hinduistas, amigos de otras religiones que digan, pero ellos no son malos, pero entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿y la salvación para ellos? Por fe en Cristo es que tenemos esos cinco reglados, entre ellos la salvación, la fe que declara somos nacidos católicos o evangélicos, que somos una cristiana. Ah, Juan, pero es que a mí no me parece almático. No es algo que vamos a discernir o que vamos a entrar a discutir mentalmente o emocionalmente, que vamos a ver si hoy amanecí que es una identidad que por fe aceptamos y que Cristo nos da. Yo 27 llevo 14 años tomando esa decisión de decir sí soy hijo y vengo recibiendo milagro tras milagro. Ese milagro que vino aquí y me pidió papá ora por mí, es un milagro que yo no hubiera conocido, no lo hubiera conocido Juan David temeroso, que no confiaba en un Dios, que iba a poder ser el papá eterno de ese Miguel. Porque si algo te deja el gran temor, para que quepa la posibilidad un día, o sea, que me hubiera perdido, o sea, que está por allá con Tetero, que ya, por miedo. Y hubiera tenido yo donde Dios, llegar allá y decir, creíste más al diablo acerca de lo no son hijos, sino que me cuidaron.
porque hay muchos no sé, es que me acostumbré a esta esclavitud. No se acostumbre. Créame que va a pena buscar ser libre. El título de la charla de hoy, que por fin la voy a empezar, se llama ¿Cómo servir? Depender de la gracia. En el año 2008, llega, quien soy mi, yo caminaba según el mundo, ella ya empezaba a servir a Dios. Un viernes, que típicamente era, terminamos de trabajar, tomémonos. Sí. Mónica me dice, no, hoy servicio, ¿qué es eso? No, de la distancia de Fundación Vida de la Excelencia, tengo que ir a dar un instituto a una casa en Belén. ¿Y donde quién? Ah, no se me la asignaron, simplemente tengo la dirección. ¿Cómo así? ¿Estás loca? ¿Vas a ir a meter un viernes por la noche allá? ¿A qué? Ah, me asignaron el servicio, Juan, tengo que ir a darlo. No, pero ya tenía apartado mi tomar cervecita. No, yo voy para allá, usted verá. Vamos. Las malas. Refunfuñando. Primer servicio. Pusieron un CD acerca de la oración, Enrique Escobar, yo medio cabeceaba, miraba a la gente. De repente empezaron a ver frases que el instituto empezaron a como a clavar en el corazón, como a generar una inquietud gigantesca. Escuchar, Mónica les dijo, bueno, ¿alguna pregunta? Por allá alguien levantó la mano y preguntó. Y yo le dije, Mónica, no, espera, te contesto. Y empecé a dar la charla yo. Como era una familia que al principio de la noche, como que dos tenían una rencilla, y uno que está chismoso y dice, uy, estos dos están peleando, están agarrados. Y uno como veía en la medida que desarrollaba el tema de la oración, cómo los rostros les cambiaban. Cómo llegaba a esa casa como una atmósfera nueva, como de tranquilidad. Y se me ponía la piel de gallina en ese momento, así como se me está poniendo ahora, y no decía, ¿qué es esto tan raro? Si yo no me tomé ni una cerveza, yo creo que estaba así como medio entonado acá. Yo como dije todo eso, yo no me reconocía hablando lo que estaba diciendo, les estoy diciendo, yo no tenía una primera clase de Biblia. Estaba a las malas, de supuesto mal genio, hablando de un tema que no había preparado con un montón de desconocidos. Y Dios en su infinita misericordia, por amor a esas personas, amor a mí, yo creo que el proceso de evangelización más duro que he enfrentado a mi esposa soy yo, simplemente puso gracia en mí. Ese día quien sirvió fue la gracia de Dios. Yo no tenía nada listo. Yo no era digno. Yo no venía a estar confesado. Yo repudiaba la palabra de Dios. Yo decía que eran fábulas. Y me... Ah, no, Mónica calladita y riéndose por allá. Ay, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Lo que ella siempre dice, ¿cierto, mi amor? Y fue Dios mismo empezándome a conquistar para servirle. Dándome palabras, capacidades, dejando ver personas, empezando a orar por personas, y yo, ¿cómo así que orar por personas? Y poniendo en mi boca consuelo, esperanza, exhortación, lo que ese corazón necesitaba escuchar. Y eso me conquistó inmediatamente. Fue amor a primera vista. Poder ver que un viernes que pudo haber sido un viernes trivial de unas cuantas cervezas y hablar mal del jefe o hablar mal del compañero de trabajo, se volvió poder llevar gracia de Dios a una familia que
claramente se veía en disputa, que claramente se veía que tenían diferencias, y sembrar la semilla de la palabra y poder ver la transformación casi que inmediata en los rostros de esas personas, fue lo que nos llevó a cada uno de los que hoy servimos a seguir haciéndolo. Servir no es hacerle un favor a otra persona, es hacerte un favor vos y ser testigo del amor que Dios te tiene a vos y a ese por el que estás sirviendo. Es ver cumplida las promesas de lo bueno que Él es. Es menguar a tus problemas y empezar a mostrar misericordia por lo que el otro no tiene. Y no estoy hablando de cosas materiales necesariamente. Estoy hablando de esa no paz, de ese no perdón, de ese no diálogo. Y fue gratis. Yo no tuve que preparar esa charla. El Espíritu Santo habló por mí. Si no, nosotros Dios que hace ayuda, un Espíritu Santo nos consuela, nos defiende, nos guía y nos enseña. Nosotros básicamente estamos dispuestos, pero no es mucho lo que ya vemos nuestros problemas de una manera diferente. Podemos quedarnos y otro en el mismo vaso de agua que nosotros ya y dijimos, por ahí no es. Ahí no es, por ahí no es el círculo de la vanidad, no es el círculo de entretención, son placeres que el demonio y que el enemigo está poniendo para que yo no ponga los ojos hacia donde los tengo que poner. Cuando yo ya recibí libertad, no a la esclavitud del otro. Y es el motor del servicio. Entre más Dios nos da y Dios más nos sana y nos libera, más identificamos la necesidad de Dios en los otros, en sus vidas, en sus relaciones, en sus mentes y en sus corazones. Así como para recibir todo hasta ahora, solo he necesitado fe y la gracia de Dios, asimismo nos debemos equipar y equipar a otros para el servicio. Cuando yo me paro acá, bueno, estoy sentado realmente, cuando me siento aquí delante de todos, estoy haciendo un gran acto de fe de que Dios, así como en las otras ocasiones, en retiros espirituales, en oraciones personales, en consejerías, no me va a poner simplemente a mover los labios, sino que va a producir vida en los corazones de Dios. Juan, ¿y usted ha visto todo lo que ha podido producir? No, Dios, para guardarme la vanidad no me deja ver todo lo que hago, tal vez a través de ASB o a través de una prédica mía, pero es generoso y me deja ver algunas cositas que le dan alimento a esa fe. Ver los frutos de la fe. Y los permite ver, los permite tocar. Y a veces no se trata el milagro del tamaño de tu fe. Y el ejemplo lo tengo en mi hermana. Esa mañana, guayabo profundo, denso que tenía. Diana se inclina ante mí, extiende sus brazos, extiende sus manos y dice, Espíritu Santo, quita el guayabo a mi hermano. Tenía fe en el y su petición era quitar el guayabo. Y ese día me quitó el alcoholismo. El alcoholismo que mató a mi papá, a nuestro padre, a los 43 años. Un pecado transgeneracional que ya me venía cogiendo ventaja. Un litro de guaro que ya recortaba con la punta, le metía pitillo y era mi cóctel de la noche. Ya se había perdido hasta el guaro a brindar. Ya había llegado a tener cuadros de irme a beber solo. Ya la cosa no la estaba manejando. Cuando yo veo, va a haber un ya que tenga. Me demoré
para aceptar que en ese momento fui libre, pero fui libre. Y no había producido, no había sido capaz. Como esas libertades, han habido muchas. La libertad de ser, del miedo de ser padre de sus niños. La libertad de idolatrar el sexo. 7 años de relación. Yo tuve un noviazgo corto de 11 años y los 7 primeros años, pues fue un noviazgo según el mundo. Y los últimos 4 años, Dios puso en el corazón de mi esposa guardarnos para cuando nos para. Es decir, ¿por qué? Dios es malo. No, yo necesitaba poner al sexo en el lugar correcto respecto de Dios, porque lo había puesto a uno de los tantos diosesitos de mi vida. Y Dios necesitaba que lo pusiera en el lugar correcto. En ese momento en el que engendraba a mi hijo, yo no estuviera teniendo pornografía en mi casa, sino que Dios me puso, bendice el vientre de tu esposa, porque hoy quedaron en embarazo. Que en lugar de inyectar pensamientos malos, de hacer inocuidad, mi hijo fue bendición. Y la gente dice, no, es que Dios sí, porque tenía precisamente que atravesarse el sexo, que es lo más bueno, ese sí es bobo, no, ¿cómo le ocurre? Y resulta que es donde nos permite ser co-creadores de vida. Él. Un momento hermoso, sublime, en el que el diablo quiere atravesar el muro. Cuando vos vas caminando y entregándole confianza, invitando que haga cosas, Él hace. La fe no es un problema de desnutrición. Dios le va entregando a un alimento por cada fe que tiene. Nosotros le creímos a Dios por un saloncito de 50,000 y nos entregó un saloncito de 50,000, luego por 250 y nos entregó y así nos ha ido entregando. Le creímos primero por un retirito de 15 personas, luego por uno de 20, luego por uno de 120. Y en ninguno nos ha decepcionado, en ninguno nos ha dejado tirados. Retiros donde tenemos una preparación de charlas, se nos vuelven un despelote y el Espíritu Santo la saca del estadio y permite que hayan liberaciones y cosas hermosas que suceden. Yo creo que aquí hay varias personas que han podido tener la oportunidad de compartir retiros y han visto el mover de Dios y el actuar de Dios. A esa manera de servir es a la que los invito, donde dependan de la gracia. Señor, yo le voy a hablar a mi jefe de Dios, pero que seas tú, Señor. Colocando las palabras, el momento, la circunstancia, la gracia. Ahora, ¿lo va a hacer para conseguir un ascenso? Por agradar a Dios. Seguro que por lo primero, pero como va a hablar de Dios, Dios se va a gloriar a él. Porque él, resulta que ese jefe que usted lo ve como, ay, el súper, es simplemente otro hijo para él que le interesa que sea salvo. Y le interesa que usted sea sal y le interesa que usted sea luz. Si hoy les dijera, vámonos a servir, ¿qué tendrías para llevar? Sé que la última clase fue muy participativa. Y quiero que hoy ustedes, con eso que les acabo de decir, me digan, yo tengo una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, ya no cuento. Más de 20 cosas que se me ocurrieron esta tarde cuando escribía qué tendría hoy para ir a servir. Y acuérdense, la charla se llama Dependencia de la Gracia. Fe, amor, disposición, el Espíritu Santo, misericordia, gratitud, a Jesús resucitado, algo que me pasó con Dios. ¿A alguien le ha pasado ya algo con Dios? Que pueda ir a hacer elemento, el testimonio. ¿Qué más? ¿Quién ya tiene un versículo preferido en la Biblia? Alguien que me dé su versículo preferido. 5:17. Las cosas. Vamos a leerla.
Vamos a leerla porque es que yo creo que si nuestro título, si aprender, servir y vivir, tuviera una frase de acompañamiento, sería esta. Yo creo que hemos hecho por ahí 40 prédicas. Yo creo que todos los servidores han hecho una prédica con este. Vamos a leerlo y ya, tarea para todos aprenderlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Hay alguno que quiera borrar algo de su pasado y que se quede por allá lejos? ¿Sí? Otro versículo favorito, a ver. Vamos para Santiago 1:3. Vamos para Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Listo. Cuando la palabra de Dios es una palabra de esperanza que yo siembro como una nueva verdad en la gente. Les voy a dar la mía. Romanos 12:2. Ya voy. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando yo estaba cansado de ser socio de mi propia empresa, preocupado, estresado, inquieto, y yo leí que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y yo estaba haciendo de mi vida un 8 con mis vicios, con mis esclavitudes, y me dijeron hay una opción buena, agradable y perfecta. Buena es que no es mala, agradable es que vas a disfrutar el viaje, y perfecta es que no puede haber una igual, que no hay una mejor. Definitivamente esa fue una noticia, esa fue una promesa a la que yo me aferré fuerte, y fui capaz de entregarle a Dios cosas y que luego Él me las devolviera multiplicadas. Lo difícil fue soltarlas, pero en base a que las solté, en que tenía una promesa en la otra mano que Él me había dado. Ojo pues, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Voy a soltar esto, que yo sé que es un Diosecito en mi vida, porque quiero que el único Dios en mi vida seas vos, y voy a soltar esto. Pero me aferro a esta promesa. ¿Romanos qué? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se sienten llamados por Dios? ¿Saben que son especiales porque llegaron de acá? Ojalá que se lo vayan creyendo rápidamente, para que no pierdan demasiado tiempo. Ya perdimos bastante. Yo aquí no veo ningún recién nacido, ¿sí? ¿Cuál otra? Jeremías 1:5 no está. Eso volvió a clase de Biblia. Bueno, vamos a leer otras dos. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te pedí por profeta a las naciones. ¿Cuál es la otra? 43:19. Isaías 43:19 y es la de ella. 43:19. Qué berraco para tener capítulos de Isaías, ¿no? Es el más. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Último. ¿Cuál? Josué 1:5. ¿Cuál? Repetímelo al oído. Josué 1:5-6. Josué 1:5-6 me hablan desde la transmisión. Vea qué maravilla. Josué 1:5-6. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Muy buen cierre. Esa es Josué capítulo 1, versículos 5 y 6. Esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo y nunca te dejaré. Nunca, por maluco que huela,
por quebrado que esté, por pecado horrible que haya cometido. Nunca te dejaré. Si fuéramos a servir hoy, ¿qué más tendríamos? Haber renovado tu manera de pensar, un mal hábito que repentinamente se fue y sabes que fue Dios. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos si hoy fuéramos a servir? Si hoy fuera no como esa viernes en la noche en la que me invitaron a mí, sino que fuera ustedes que los llevaran a un servicio. ¿Qué tendrían para llevar? La gracia. ¿Qué más? ¿Qué más tendrían para ofrecerle a ese servicio? Misericordia. ¿Alguna revelación? ¿Alguien ha tenido una revelación de la palabra de Dios? ¿Alguien que nos quiera compartir? Revelación es eso que Dios interpretó en mi corazón para mí de algo que o dieron una prédica o dictaron en una charla o escuché en una conferencia. ¿Cuál fue la última revelación que vino a su corazón? ¿Alguno tiene una? Pablo Restrepo comparte que Dios le reveló que hizo una destrucción de eso que él construyó en su pasado y que consideraba bueno y que sabe que hoy está Dios edificando una nueva construcción en su vida. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Juanda, ¿Qué más tendríamos ¿me escuchas? Te escucho. Ay, Juanda, por ejemplo, hay un versículo que no sé cuál es, pero que habla de que las personas buscan a Dios más por costumbres aprendidas que porque realmente lo sientan en el corazón. Y yo me identifiqué con eso cuando empecé con ASB. Ok. Mariana Álvarez nos comparte que había una parte de la Biblia donde decían que había personas que buscan a Dios más para que le resuelvan cosas y eso trajo una revelación a su corazón y por ende quiso transformar su manera de relacionarse con Dios. ¿Sí? Así como, Es Isaías 29:13, Juanda, ya la encontré. Isaías 29:13, vamos a leérsela a Marianita. 29:13. Sí, señor. 10 y 9. Isaías 29, versículo 13. 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13, para que lo lean en la casa, pues. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. A veces las palabras de exhortación, aunque nos pegan por allá en el ego, son esas cosas que necesitamos escuchar de Dios y decir, sí, Señor, definitivamente tengo que cambiar esta actitud. Y muchas veces es de valientes reconocer y reclamar palabras en la escritura que no son dulces precisamente, sino que nos están llamando a, venga pues, acérquese de corazón, no para que le resuelva asuntos, no para que le llenen la alacena, no para que le pague las cuentas. Necesito su corazón. Juro que de eso yo me ocuparé y estoy consciente, pero necesito tu corazón. ¿Sí o no? Ahí llegó otra bendición. ¿Qué más? Miren que tenemos mucho y estamos equipados de muchas cosas para salir a servir ya. Hasta el que lleva una semana o el que lleva un mesecito. ¿De qué más nos sentimos equipados ya para salir a servir? Un talento. Yo no he podido entender Salmo
capítulo 1, versículos 2 y 3. Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3 me dan en la transmisión. Sí, señor. Y me retas a explicarlo. Ay, Dios mío, qué corchada me metiste. Es una... Pero va. Salmo 1, 2 y 3. Y para acabar de gustarme le pegó al que más me gusta. Voy a leer desde el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Dios está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Una promesa hermosa. ¿Cuál es la inquietud acerca de ese versículo? Gracias, mi nombre es Luis Fernando, ¿no? Simplemente que yo siempre lo leo, pero no le he podido encontrar la buena definición. Luis Fernando, lo que nos está diciendo, a lo que nos invita el salmista aquí, es deje de estar buscando consejo en el mundo y más bien busque consejo en la sabiduría de la palabra de Dios. Ahí en la palabra de Dios, muchas veces tenemos un problema y nos vamos para donde el muchachote de la esquina a contárselo, hacemos tremendo chisme y le preguntamos a personas que no saben ni resolver sus propios problemas de cómo resolverlos. Cuando lo que necesitamos es ir a que Dios nos traiga revelación con su palabra de cada asunto. Parece ser muy inmaduro, pero muchos de nosotros todavía abrimos la Biblia al azar y le decimos, Señor, necesito una palabra para hoy, una respuesta para hoy, el ganador es, y abrimos, y Dios es tan misericordioso que nos responde. ¿Sí? Porque estamos cumpliendo esto de su palabra. Estoy buscando meditar en su palabra y encontrar una respuesta para mi situación. Pero si la respuesta para las situaciones es que ese viejo hombre busca en su alacena de venganzas, en su alacena de frases sarcásticas, rencorosas, responder a una circunstancia, pues seguramente en lugar de sembrar vida vas a sembrar más muerte. Pero si cuando nos enfrentamos a una situación dolosa que nos están agrediendo y más bien leemos Santiago donde dice el que controla su lengua controla el resto de su cuerpo, seguramente vamos a ser capaces de callar y salir victoriosos y dejar que Dios sea quien nos dé la victoria y hable en una discusión que estoy haciendo pues aquí como la mímica o la pantomimia de una situación en la que la lengua dice defendete, había voz también, decirle lo que se merece. Pero siempre está Santiago para decir, refrena esa lengua, no juzgues. Tú que juzgas haces lo mismo. Santiago es un buen amigo, los invito a que le lean. Lo deja uno cascado. ¿Qué más tenemos guardado? ¿Qué más tenemos escondido que pudiéramos sacar en este momento de servir? Filipenses 4:7. Vamos a ver algo que tenía por allá escondido el amigo Gregorio en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los que hemos podido experimentar esa paz, podemos ir a decirle a esa persona que está angustiada, que está agobiada, venga, una paz que está por encima de los problemas y existe. Yo la sentí una vez. Una de las cosas que por en mí o a que parece merecer la mala rezo, esa persona a tu lado, tu misericordia, por ese que parece no necesitar o no merece mi amor, tu perdón por ese que te ofendió y te mantiene atado y atándote al rencor. Revisa todo esto que te has guardado pensando que no es importante, que de pronto se te agota o que tienes algo más importante que hacer con tu tiempo que evitar que alguien se pierda por toda la eternidad. Cuando vos estás sirviendo, resulta que te estás ocupando de tal vez la última llamada que esa persona le está haciendo para que no arda en el fuego eterno.
así de importante, así de no trivial, es cuando estamos en ese momento en el bus y es el Espíritu Santo. Decile, háblale, háblale, háblale. Yo fui desobediente. El taco que se hace entre Oviedo y cualquier parte de Envigado, pues porque eso después de Oviedo se para el tiempo, el no tiempo ahí en el bus. Y Dios me movía a decir, párese y diga, venga, aprovechemos el tiempo y oremos. Todo el mundo estaba embebido en sus pantalones. No fui capaz. Oré en silencio por ellos. Y los miraba y oraba por ellos. Yo te voy a cumplir, pero aquí. Señorita, oro por esa señora que está muy preocupada. Y era mi eso, porque una pelada se empezó a inquietar conmigo. Y no que yo era obvio, pero estoy seguro que era el mismo sentir del Espíritu y era la unción ahí actuando en ella y ella como ¿para qué me monté en bus? Porque no me fui caminando. Y resulta que esa intercesión que él tal vez necesitaba que hiciera, esa alta voz que él de pronto necesita que yo dijera, la tontería de la necedad, de la vergüenza, estorbó. Juan, ¿y se siente orgulloso que lo está contando? No, me siento pena con Dios. ¿Cuántas personas, en cuántos momentos Dios te puso su palabra o qué debías responder a una situación y preferiste acallar para no parecer fanático? Dios nos da la vida, Dios nos va a seguir dando oportunidades, pero no las sigamos desaprovechando. ¿Por qué servir? ¿Quién me responde por qué servir? Tengo 1, 2, 4, 16. ¿Por qué servir? Porque es más bienaventurado el que da que recibe. Muy bien. ¿Por qué más? Por amor. ¿Qué más? Por gratitud. ¿Qué más? Porque es un regalo que no se agota. ¿Qué más? Para sentirnos uno con Dios. Porque Jesús no solo murió por ti. Porque Dios cuenta conmigo. Así no me necesite, quiere contar conmigo, me quiere hacer parte del cómo, me quiere hacer parte del concierto, me quiere entregar un instrumento para que yo haga parte de su sinfonía. Y yo le digo, no, gracias. Porque estoy lleno del Espíritu Santo. Porque reafirma mi identidad de hijo de Dios. Porque me da propósito. Porque hay mucha necesidad. Me permite la porque última. Con eso cumplo el mandamiento del amor. Escucho. Gracias, qué pena. La última interpelación. Lo que pasa es que tengo esta Biblia muy rayada, me gusta rayar lo que me gusta. Y tengo algo de Isaías 41, versículo 10, que dice, no temas, que yo estoy contigo. Isaías 41, versículo 10. Listo, lo voy a leer, 41, versículo 10, para que también los que están aquí, que no están escuchando la transmisión, los puedan. 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Fercho. ¿Qué sería lo primero que debo saber para servir? ¿Qué debería salir a servir? Porque, y aquí traigo esto a colación porque si fuera antes de 2 capítulos que son conocer a Dios y conocer mi humanidad, y uno le dicen vaya y sirva, pues uno llega, coge un paquete de panes y empieza a repartir panes con aguapanela, porque la gente tiene hambre, ¿cierto? O llega y cambia un billete de 2.000 en monedas de 100 y va dando a moneditas, ¿cierto? El servicio, según la carne o según lo que el mundo cree, pues obviamente nos limitamos a necesidades que están en el plano carnal. Pero la forma que nosotros invitamos a servir va más allá, ¿cierto? Yo no estoy invitando
a que sirvan, y no estoy diciendo que no lo hagan si Dios pone eso en sus corazones, pero estoy diciendo que hay algo más. De lo que menciono desde la carne son añadiduras muy necesarias para muchos. La cobija de esa persona que está aguantando frío, sí, muy necesaria, pero al fin y al cabo eso no va a llenar ese vacío que hay en su corazón. ¿Qué es ese conocimiento? ¿Qué es ese catecismo? ¿Qué son esas verdades bíblicas? ¿Qué es eso que he aprendido acá? Que tengo que saber antes de ir a servir. ¿A quién le sirvo? Muy bien. La salvación, la promesa de la salvación, yo tengo que saber de eso. Si yo pretendo ir a servir, si yo pretendo ir a extenderme al otro, tengo que arrancar desde esa promesa de salvación. ¿Qué más? ¿En nombre de quién voy a servir? Cuando salimos a servir para quedar bien nosotros, para que digan este muchacho tan formal, ¿a quién diría ese calvo tan feo y tan formalito? Para agradar a los hombres, para que piensen bien de mí. No. Juanda. Yo voy y sirvo y muy... Dime. Hola. Hola. Pues de hecho el viernes pasado que fuimos a la casa de los niños, soy Steffi. Steffi el viernes pasado fue a la casa de los niños, me está contando. Y Dale, pues Dios me puso a hablarle a las mamás. Esta vez no fue dinámica con los niños, sino hablarle a las mamás. Y no había como un tema concreto. Entonces yo le pregunté a Dios qué quería que contara, pues porque uno va acumulando como ciertos testimonios y experiencias, ¿cierto? Permíteme, Steffi. Permíteme, Steffi, yo les voy contando a ellos que ellos dicen que le estará contando, ¿cierto? Contá. Steffi se enfrentó a tener que dar una charla a las mamás de los chicos de la fundación a donde van. Esta vez no fueron una actividad hacia los chicos, sino hacia las mamás. Pero resulta que no era algo planeado, entonces Steffi le pregunta a Dios. Ahí voy, hágale. Bueno, sí fueron servidores a jugar con los niños, pero a mí me tocó las mamás. A ti te tocó las mamás. Ajá, entonces Dios lo que me puso en el corazón era hablarles de Jesús y del sacrificio que él había hecho en la cruz para reconectarnos con el Padre y poder llevar una vida diferente. Y me dijo que les dijera que ellas no estaban solas. Ok, Dios le puso en el corazón a Steffi que les hablara de Jesucristo, de esa obra de Jesucristo que las reconcilia con Dios, y les dijo muy concretamente, dejarles claro que ellas no estaban solas. Ahí es cuando uno dijo, ay, Dios me dijo, dale Steffi, ¿qué más? Pero que debía haber ese reconocimiento de Jesús, de la obra de Jesús en la cruz, y que además necesitábamos la ayuda del Espíritu Santo, y me regaló el versículo de que si nosotros siendo malos podemos darle cosas buenas a los hijos, pues con mayor razón Dios nos va a regalar el Espíritu Santo si se lo pedimos. La promesa vino acompañada de exhortación, es decir, no están solas, pero necesito que reconozcan la obra de Jesucristo y necesito que el Espíritu Santo lo dejen operar en ustedes como mamás. Fue casi siempre la promesa de Dios, y a veces nos gusta mucho recortarla. Miren que Romanos 12:2 viene con renovar el entendimiento. ¿Puedo ver muñecos? ¿Puedes ver muñecos? No, estoy leyendo con esta Biblia. Ahí corre otro ratico, mira cómo te ves de lindo suelto. Qué pena que mi pequeño me está dando un abracito. Entonces les decía... Ay, y la otra llorando. Me perdí, ¿en qué iba? Y ese llanto de mujer que es así desgarrado. Ah, sí, la promesa acompañada de exhortación. Vea que Romanos 12:2, la gente suele cortarlo y decir, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Sí, es buena, perfecta y agradable, pero está diciendo, no se conformen a este siglo, renueven su manera de pensar y van a conocer la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable.
Pues queremos una voluntad de Dios buena, perfecta y agradable, pero seguir pensando en las cochinadas que yo pienso, las banalidades que yo pienso. No renuevo mi manera de pensar. Y es que mi manera de pensar se renueva cuando yo ya dejo de decir que este ídolo del mundo, iba a coger a J Balvin, pero él no tiene la culpa. Este ídolo del mundo es mi ejemplo, o si es Jesucristo, ¿cierto? A mí me gusta J Balvin, ¿para qué? Pero me gusta más Jesucristo, ¿cierto? Entonces, cuando en mi manera de pensar yo estoy siguiendo ídolos del mundo y no a Jesucristo, pues entonces ahí, mientras yo llegue y renueve y diga, no, venga, que es que este man es el que tiene la verdad, realmente este man es el camino, la verdad y la vida, realmente yo tengo que dejar de creer que mi verdad, mi camino y mi vida es mía, sino que realmente es para Él, es en Él, ahí van a empezar a ver la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, siempre que les llegue una promesa de la Biblia, siempre que en esos memes de estados lleguen y les tiren un versículo y se atrevan a citar, hombre, los invito a que vayan y busquen y que escarben un poquito, que se lean el capítulo completo, que no lo saquen del contexto cada promesa. Y ahí se verán ustedes, cuando menos piensan, leyéndose. Vení que Romano está como encarretador. Y se lo leyeron todo. Yo nunca entendía nada de la Biblia. Estaba en Tulum y yo le dije, bueno, Dios, vos decís que vos sos de Espíritu Santo, vení que vos supuestamente sos maestro. Venga pues, maestro, enséñeme pues. Y agarré a leer Romanos y era como si estuviera leyendo el colombiano. De algo a lo que cada cosa la entendía para la cotidianidad. Fue impresionante. Es decir, reten a Dios, reten al Espíritu Santo en que sea maestro de lectura de la Biblia. Yo les digo, es impresionante cómo Él viene y trae, y era como si leyendo, pues, estaba leyendo la misma Biblia de siempre, Él iba poniendo como enlazando y conectando con cada cosa de cotidianidad. Realmente Él es maestro, realmente Él consuela, realmente Él guía, realmente Él te defiende. ¿Qué más debo saber? Entonces, Steffi lo dijo, tengo que tener clara los principios de evangelización, la obra de Cristo, tengo que tener clara qué fue lo que hizo Cristo por mí, tengo que tener clara cuáles son los roles del Espíritu Santo. ¿Qué más tengo que tener claro? Que realmente la razón de ser y la forma de servir de nosotros es evangelizar. Evangelizar es llevar la buena noticia de Dios. El evangelio es la buena noticia de Dios. Yo te voy a venir a contar. Imagínate que hay un grupo donde dan rosquillas, el tinto no es tan bueno, pero pues, es pasable. Anda, listo, sí, sirvió porque lo trajo acá, ¿cierto? Pero el mensaje no es ese, ¿cierto? El mensaje no es si hay o no hay rosquillas. El mensaje es, venga, a mí me enseñaron allá de que paró un man y dijo una cosa que yo le había estado preguntando a Dios y me le responde ese momento. Y para mí como si lo escribieran. En ese momento, créame que yo no le puse atención al resto de la charla, pero eso particularmente se me quedó y me quedó tronando. Esas son las palabras de revelación, esas son las palabras que Dios preparó para esas particulares corazones que hoy están aquí. El de salvación, llevar mensaje de salvación. ¿Será que hay que llevar autoridad? ¿Será que tengo que ir en autoridad? Muy bien. Necesito hacerle entender al otro que está en él tomar una decisión de fe, que le conviene. A veces hay gente que viene muy frustrada. Juan, empecé a servir y me fue tan mal. No, eso me cogió un man con 5 argumentos y me volteó. Yo estoy que me volteo. Yo estoy que ya no le creo a usted. Sí, porque se ponen desde el punto de vista de los argumentos a hablar algo que ya le pasó, pero como así, si aquí viste, lo viviste, lo sentiste, eso te cambió la manera de pensar. ¿Qué tenías que poner a argumentar ahí? Si es tu realidad. Pues yo, ¿por qué los tengo que convencer a ustedes de si deje o no deje el alcoholismo? Eso me pasó. Usted al que le guste. A muchos no les gustará porque dirán, este berraco tan de buena y yo que no he podido. Y a mí que han orado 5 veces, ofrecido 7 misas, ahí fue hasta un monseñor y yo no dejo eso, y cada vez me sabe más rico. Sí, pues esperemos a ver la gracia de Dios cuando te hace libre de eso.
Pero uno no tiene, cuando uno va y cuenta su testimonio, cuando uno va y cuenta lo que le pasó, eso no es para negociar. Me caí, no te creo. Problema suyo, pero es el raspón que tengo, ¿cierto? Cuando yo digo, vení, Dios me ayudó a cambiar la manera de vivir respecto a esto. Yo tenía ese mismo problema parecido a vos y me aferré a esta promesa y cambió, ensayá. Pero vos no podés tomar la decisión de fe por el otro. La tiene que tener. Vos le mostrás, pero la decisión de fe la va a tener que tomar él. No, venga, que es que yo lo vaya del grupo porque es que allá lo van a obligar a tomar la decisión. No, aquí no obligamos a nadie a tomar una decisión. Dios que es Dios, no te obliga. Pero te digo, de las muchas decisiones que has tomado en tu vida, esta la deberías empezar a considerar. ¿Qué más tenemos que saber? Que necesitamos arrepentirnos para alcanzar misericordia. A veces cuando hablabas de hablar de salvación y no condenación, dejamos por fuera algo muy importante. Y es el arrepentimiento. Jesucristo nos perdonó nuestros pecados, pero necesita nuestro arrepentimiento. La mayoría de casos de consejerías que uno atiende, donde hubo un pecado recurrente, Juan, ¿por qué volví a caer? Juan, esto, ay, mi esposo, ¿por qué volví a caer? Esto, Casi siempre la palabra secreta es un arrepentimiento que no estuvo completo, que no fue genuino, que no fue el corazón. Y pasa en el adentro, y pasa en el vecino, y pasa en el compañero, porque el arrepentimiento es indispensable y necesario para que se dé. Por eso Juan preparaba el camino para Jesucristo con un bautismo de arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Muchas veces la primera encerrona con Dios es una chillada en la que nos sentimos muy mal, en la que Dios pone ese temor de Dios, y temor de Dios es querer agradarle a Él. Pero este pegadito de Dios, no deje que se lo lleve el diablo hacia la condenación, hacia no te va a perdonar. Arrepiéntase y viva ese duelo. Llore amargamente como Pedro, pero permita que nuevamente Jesucristo le dice, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, tú sabes que te amo. Él estaba restaurando las 3 veces en que él lo negó y restaurando su apostolado. Necesitamos también, cuando salimos a servir, decirle a la gente, viejo, si le queda tiempo, qué bueno que te encerraras con Dios y te arrepintieron de tus pecados, no me los confeses a mí. O venir en este momento de oración, que el Espíritu Santo te haga un feedback de ese pecado que te tienes que arrepentir. Y hay personas que cuando yo hago esa oración por ellos me sueltan la mano y me dijo, ¿hasta para qué me hizo acordar de eso? O que se asustan inclusive viendo circunstancias de pecado que ya habían completamente borrado de su memoria. Porque es muy común eso y es muy buena herramienta para el diablo, claro. Se te hace olvidar que pecaste, entonces nunca te puedes arrepentir, entonces estás condenado. Vas a poder pedir. Entonces hay que pedirle a Dios inclusive perdón por pecados conscientes e inconscientes. El arrepentimiento tiene que ser parte de lo que vamos a hablar. La autoridad. Dios no cambia, Dios no se arrepiente, Dios siempre quiere con nosotros. ¿Dudas? ¿Cómo servir a Dios? Salir a depender de su gracia, no en nuestras fuerzas. No se trata que no se vale que ustedes preparen un temita, ¿cierto? Que si saben que van a ir a la cárcel, pues entonces quieren preparar un tema y se disponen para que Dios haga. Pero siempre con esa disposición, Espíritu Santo, ven, ilumíname, ¿qué querés que hable? Después de un tetero hoy a las 2 y... ¿Qué hora era, hermanita? 2:48 de la mañana, Dios me despertó. Bueno, me despertó mi hermanita, mi hija por un tetero, le di el tetero, pero cosa rara, no fui capaz de volver a conciliar el sueño, en lo que soy muy bueno. No sería capaz de quedarme dormido aquí delante de ustedes, pero hoy a las 2 de la mañana no fui capaz. Era que Dios necesitaba que escribiera los títulos de las siguientes 16 charlas y que preparara estas. ¿Sí? Y lo que vienen aquí van a ser 16 charlas. Esta es una de ellas, de cómo servir y haciendo hincapié en un elemento en particular.
Hoy es, dependan de la gracia. Así como Piedad preparó un alimento delicioso y obviamente ya sabe que tiene un talento, pero dijo, Señor, también dale un poquito ahí de tu toque secreto. Cuando hablamos nos podemos confiar, no, es que esa voz de Juana, eso va, no, venga, no se crean nada. Como dice Pablo, el don que más necesitamos anhelar es el don nadie. Él sabemos que somos nada y que Él lo es todo. Y se le antoja hacer mucho en nosotros y nos hace quedar muy bien. Inmerecidamente nos hace quedar bien, pero es porque no se trata de nosotros. Y enseñamos con esta libertad y servimos con esta libertad de que nuestro principal objetivo no es nuestro. El principal objetivo de Dios con este grupo es reconciliar personas con Dios. Ya lo hizo Jesucristo, pero necesitamos abrirle los ojos, de decir, viejo, ya está la puerta abierta, atravesala. Está esperando el canoso allá para que le hables. Empezate a entrenar desde ya, que al fin y al cabo la eternidad es estar en su presencia. Hacelo, anda. Eso es lo que hacemos, reconciliar personas con Dios para que vivan una vida, vivan la vida que Dios quiere que viva, que vivan una vida que trasciende, que no sea comprar, escriturar, volver a vender para comprar más caro. Eso ya lo hicieron mucho. Una vida que realmente sea valiosa y poder llegar con frutos, poder llegar con talentos donde Dios, poder llegar con producido delante de Dios, poder hacer tesoros para el cielo. Yo creo que es algo que nos tiene que ocupar. Muchas gracias. Voy a orar. Voy a hacer una oración general por todos. No sé si tienen dudas. Ojalá que no. En la transmisión, ¿alguna duda? No, Juanda. Gracias, Marianita. Padre, gracias, Señor, porque se te antojó hacernos parte de el proyecto de salvación de personas allá afuera, de personas maravillosas como las que hoy están aquí y están en la transmisión, que se han convertido en hermanos en la fe, que se han vuelto personas muy importantes para cada uno de nosotros, que han sido personas que nos han dado aliento, que inclusive nos han sacudido cuando nuestra fe está tambaleando. Gracias, Señor, porque se te antojó acercarnos en iglesia y no en soledad. Gracias, Señor, por la libertad con la que nos permite servir, pero que esta libertad nosotros no la confundamos en que tú eres menos o que tú aceptas o toleras ciertos matices de pecado y tú simplemente no pueden coexistir porque el pecado está buscando matar, mentir, destruirme. Y tú lo que quieres es para mi vida en abundancia, Señor. Yo te pido, Padre, que la semilla, que los pequeños y grandes servidores que hoy están delante de tu altar y que yo te presento y te presento en esta transmisión y de todos los que van a venir, Señor, tú los equipes y les des gracia sobreabundante. Que llegar y pisar y poner su pie en ese lugar donde van a servir, ya la atmósfera cambie. Aunque simplemente una mirada, levantar la cabeza, abrazar al otro, tocar el otro, se desate tu unción y tu poder, Señor. Que no tengan que devanarse los sesos en qué van a decir o en cómo se van a aproximar, sino que sepan que lo que necesitamos es llevar tu presencia que mora en nosotros. Santo Espíritu de Dios, no nos desampares, no nos dejes solos en ninguno de los servicios que como amigos, que como hermanos, que como padres tenemos que ir a prestar en esta vida. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Amén.